Empezamos la La, grabación. la forma que usted le explica el tema ha sido novedoso y definitivamente motivador por todo lo que estamos pasando. Esas dos cosas, novedoso porque nunca lo había visto de esa manera y motivador la forma que usted nos explica y nos invita a, digamos, imitar, aunque eso pues sabemos lo que lleva, ¿no? Todo, en fin, todo lo que usted nos ha explicado, ¿no? Y para mí ha sido algo tremendamente nuevo, claro, fundamentado, es simplemente no, algo totalmente nuevo, un parteaguas ha sido esto en mi vida. Un tema tan importante, tan, ¿cómo le puedo decir? Parteaguas en nuestra vida, en nuestra historia, cómo ha sido lo peor de todo, ni siquiera ha hablado mal, completamente ignorado, inclusive en Exacto, escuelas descalificado católicas, como si no existiera. al 100. Entonces, eso, y mis hermanas, hemos, todos escuelas religiosas, mis hermanas con monjas, yo con en fin, nadie, les pregunté, oigan, hermanas, ustedes lo vieron con las, etcétera, las Colegio Progreso, es el Victoria de Guadalajara, allá en Progreso, en Sonora. Yo soy de Ciudad Obregón, Sonora. Y, y cero, nadie. Entonces, ha sido digamos, una cadena de novedades, de, pues, la forma tan objetiva, tan así, ¿cómo puedo decirlo? Poco a poquito, cómo nos ha dosificado ese conocimiento, ¿verdad? Y con esas, pues también valentía. Decirlo ahorita no cualquiera se atreve también. Entonces, para ya cerrar, doctor, simplemente esas breves palabras. Caray, que Carlos, pues la verdad es que me llenas de alegría, de fuerza, de entusiasmo para continuar pues con esta batalla que está cada día más difícil, ¿no? Y que está ¿No? pues como me lo decía un compañero de Viva Cristo Rey, la persecución religiosa en México está a 2 cuadras de distancia. Tristemente, y ahí viene del sur a norte, ¿no? Como somos el sándwich, ¿no? Sí. Entre Canadá, viene No, bueno, bajando, para Canadá abajo, está ya está, perdido. ¿no? Yo estuve unos años en Canadá, son muchos años, y veía ciertas cosas que me parecían muy raras, por decirlo así, ¿no? Muy desaprobable, sí, muy... Desaprobables. Bien. Y ahora, con todo, inclusive he seguido a un amigo de usted, doctor, al Pablo Muñoz, que Pablo también es amigo Muñoz, de usted. un gran amigo, sí. Y me informo, digo, no, pues entonces lo que yo vi ya creció, ya explotó prácticamente, cosas que yo había notado. Entonces simplemente es una línea, es una tendencia que ha sido en ascenso, nada más. Entonces como que aquí entre el sur y el norte, ¿no? Estamos el sándwich. Esperemos que no se logre eso. No, y Aquí ahora estamos. si se reelige Biden, peor. Esperemos. Ni los demócratas lo quieren. Pero, Doc, pero es que ya dicen las encuestas que si se postula Biden y se postula Donald Trump, ajá. gana Biden. Así Eso como, dicen las encuestas, sí, allá. ok. Voy a investigarlo Sí. porque California es el único estado que ha estado perdiendo representantes porque como van por población, por número de habitantes. La gente está yendo de estados republicanos, Arizona, Texas, y es el único estado que nunca se había visto esto, que pierda, creo que de 55 a 54, si mal no recuerdo, población. Algo insólito que está pasando en California, porque no pueden vivir ya en un estado tan liberal. Y se está yendo la gente mudándose a Arizona, Texas, Florida, los estados republicanos. También hay encuestas, las voy a buscar y en algún momento las compartiré, pero sí es un estado que su tanto liberalismo ya están disparando en el pie y se está despoblando. Digamos, no por inmigrantes, porque eso nunca, pero nativos con derecho a votar, registrados para votar, se están yendo ya a otros estados. Pero bueno, ahí luego, pero es un fenómeno que me encontré, en su momento tal vez lo
lo comparto todo después, pero sí, Magnífico. pasa eso y bueno. Muy quito la bien, mano. pues empecemos nuestra sesión con nuestra oración de siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzamos. Bueno, pues de acuerdo a lo prometido en nuestro programa, hoy nos toca ver la segunda sesión referente a uno de los tres principales líderes cristeros, que como ya lo recordarán los que asistieron a la última sesión, pues es el beato, ya elevado a los altares, si mal no recuerdo, por San Juan Pablo II, el beato Anacleto González Flores. Ya dije quién fue don Anacleto la sesión pasada, brevemente un gran líder cristero, un fundador de agrupaciones católicas, la más poderosa, la más famosa, la que le dio más lata al gobierno, la ACJM, la famosa ACJM, Acción Católica de la Juventud Mexicana, y que le costó la vida. Pero eso de decir que le costó la vida, pues la verdad es que se dice pronto y se explica despacio, porque vale la pena verdaderamente conocer. En esta sesión la vamos a dedicar a conocer cómo fue su martirio, cómo fue su vil asesinato, para lo cual hay que explicar, porque algunas personas no entienden, incluso personas muy cercanas a mí, que espero que vean este video en su momento, no han entendido por qué el cristiano, en los primeros siglos de la existencia del cristianismo, no se utilizaba la palabra católico, hasta que surge en Constantinopla, bajo el reinado de Constantino el Grande, surge la palabra católico, para indicar que en cualquier parte del planeta que se encontrase un cristiano, era un católico, porque la palabra católico indica ser universal. Por lo tanto, el católico siempre encontró en todas las culturas dos cosas: una extraordinaria capacidad de influencia, formidable, eso será tema más adelante de cómo le hacían los cristianos y después los ya actualmente llamados católicos desde el siglo IV de nuestra era, para influir en los demás y poderlos llevar a la pila bautismal o desde chiquitos bautizarlos en la fe. Y por otro lado, una terrible animosidad, un odio verdaderamente que no se puede calificar más que con una palabra: un odio luciferino, un odio satánico. Esos son los dos signos del cristiano. En este caso ya, en estos momentos, del católico. Su capacidad para influir en otros cuando es coherente, cuando es dueño de una fe ilustrada, y dicho sea entre paréntesis, no hay peor católico que un católico ignorante. De hecho, se dice católico ignorante, futuro protestante. Así es. ¿Por qué? Porque al no conocer los fundamentos auténticos de la fe católica, desde un punto de vista racional, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista teológico, pues no lo puede asimilar y mucho menos transmitir. Bueno, pero ni a sus hijos. Hoy me tocó en la mañana una sesión posiblemente de las más apasionantes que he tenido en mi vida,
con un chavo de 26 años, al que me tocó explicarle qué es la misa, qué es la transubstanciación, qué es el catolicismo, y bueno, los ojos se le pusieron de plato y ya no los podía cerrar del asombro. Y es el mayor de una familia católica, prácticamente de rosario diario y de misa muy frecuente y desde luego dominical. ¿Cómo es que estos papás no lograron transmitirle a su hijo la fe católica? Porque no supieron hacerlo a través de la inteligencia. Nos dice el gran maestro de maestros, el doctor de doctores, la vía regia para conocer a Dios es la razón. Y la razón nos brinda dos formidables herramientas para conocer a Dios. Y en este caso, para conocer nuestra fe. La filosofía, que no hace ninguna referencia a asuntos religiosos, y la historia, que es una colección de testimonios. Por esa razón considero tan importante, para entender por qué hay persecución desde los primeros siglos del cristianismo, por qué somos tan odiados, pero a la vez por qué tenemos tanta capacidad de influencia, no hay como conocer la vida de los mártires. Es el mejor testimonio, es la mejor lección que nos podemos llevar entre pecho y espalda para rumiarla en la cama cuando estemos en una noche de insomnio o unos minutos antes de pegar la pestaña. El martirio. Y en este caso nos toca entonces analizar históricamente, que es una de las más poderosas herramientas para conocer nuestra fe. Claro, no la historia oficial, no la historia que escriben los vencidos, sino la historia que está pudriéndose literalmente en papeles, en documentos, en papiros, muchos milenarios, y que hay que saber descubrir para poder saber realmente qué sucedió. Bueno, yo he recurrido a las memorias de mi abuelo que fue un poderoso jefe cristero, el jefe del ala civil del ejército cristero, cuya ala militar era conducida por el heroico y también mártir Enrique Gorostieta, general graduado por el ejército mexicano y converso o reconverso al catolicismo gracias a la piedad de su esposa. Ya hablaremos de él en su momento porque su figura es verdaderamente refulgente en el cielo de los mártires mexicanos. Hoy nos toca entonces don Anacleto González Flores. Comienzo con una parrafada que nos regala nuestro buen alumno que anda por ahí y lo dejó en el chat. Dice don Germán Carpio, gracias Germán por lo que escribes. Lo voy a transmitir al público porque como que sirve de excelente prolegómeno a la sesión de hoy. Nos dice Germán, este taller nos abre los ojos a la realidad que tenemos hoy y el nivel que tenían los cristeros luchando contra el gobierno. Es algo que tenemos que aprender. Por otra parte, ellos experimentaron también la desunión y la falta de apoyo entre ellos mismos. ¿Sí? Los sacerdotes difícilmente apoyaron a los cristeros y los obispos menos. Pero el amor y la pasión hacia la verdad con que ellos defendieron a Cristo es algo, aquí está el párrafo más importante, es algo que tendremos que hacer tarde o temprano. Podemos empezar cultivando nuestro amor a Cristo por el esfuerzo que ellos hicieron y difundir, como siempre ha dicho usted, lo que estamos aprendiendo. De don Germán Carpio para todos. Muy bien. La persecución en la pandemia fue una probadita de lo que nos quieren hacer. ¿Sí? El encierro, el bozal, como le llamo yo. Nunca me acostumbré a decirle tapabocas. ¿Sí? Siempre le dije bozal porque es más un bozal. ¿Sí? Y es una probadita de lo que puede venir a la vuelta de la esquina
y que en estas horas, en estos momentos, está ocurriendo en la hermana república, mejor dicho, en la hermana tiranía de Nicaragua, porque de república no tiene nada. ¿Cuál es la visión de Anacleto? Hay que entender sus antecedentes ideológicos. ¿Qué fue lo que provocó en el gobierno una ira tan brutal? Un afán persecutorio como no se vio ni siquiera en la Roma de los Césares. Podemos decir que por cruel que haya sido algún César, como lo fue el famoso Commodus, el antihéroe de la película esa que se llama Gladiator, maravillosa, se las recomiendo. Es una obra con un espíritu católico verdaderamente admirable. No recuerdo el nombre del cineasta que la lanzó, pero qué valiente haber lanzado al gran público desde Hollywood una película que retrata con perfecta claridad la crueldad del César Commodus y la valentía heroica de un soldado del ejército romano cristiano. No se las cuento para que por favor me hagan el favor de verla. Gladiator. Gladiator en inglés, gladiator se pronuncia. Bueno, pues nos dice Anacleto sobre la obra destructora de la revolución antimexicana. Recuerden que toda revolución es destructiva. Toda revolución es anticatólica. Toda revolución es inhumana. Ninguna revolución en ningún momento de la historia humana ha traído a los pueblos que la han sufrido algo de bueno, de positivo, de admirable o de rescatable. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque toda revolución es inspirada por el demonio. Y en el demonio no hay nada bueno, excepto que es un ser. Bueno, nos dice Anacleto, la barbarie que había tomado forma y cuerpo en las hordas constitucionalistas. ¿Qué eran las hordas constitucionalistas? Bueno, pues era un autodenominado ejército constitucionalista, ¿sí?, dirigido por Carranza y otros sátrapas, otros tiranos, con el afán persecutorio, evidentemente en su proyecto de constitución, ¿sí? Fueron las hordas constitucionalistas que después de herir en lo más hondo el alma de la sociedad, con la aprehensión de todos los sacerdotes, después de clausurar todos los templos de la ciudad, de profanar los altares con la misma cínica impiedad de los locos revolucionarios de 1792 en Francia, que guillotinaban nobles y sacerdotes y destrozaban iglesias y cadáveres, y que rugían como tigres devorando con hambre insaciable todo lo que encontraban a su paso. Este párrafo de Anacleto yo lo complemento recordándoles el número de asesinatos causados por los jefes revolucionarios franceses en tan solo 3 años, en un periodo que se llamó en Francia el terror. La cifra asciende a 4 millones de muertos, sobre todo en la región llamada La Vendée, que es como una provincia, como en México podemos hablar de la provincia llamada el Bajío o las Californias o las costas mexicanas. Bueno, pues hay una región en Francia que se llama La Vendée, que estaba habitada por vandeanos, y el rasgo fundamental de los habitantes de esa región era que todos, o la inmensa mayoría, el 99%, eran católicos practicantes. Y sobre ellos se ensañó la Revolución Francesa. Es el paradigma, el parangón que nos hace Anacleto al describir la ferocidad persecutoria de los jefes, de los caudillos de la revolución antimexicana, que por desgracia y para ludibrio de toda la población, tienen sus nombres escritos con letras de oro en la sala del Congreso de la República. Qué cosa más ignominiosa,
que ahí estén los nombres de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza, etcétera, etcétera, y otros 20 cuando menos. Bueno, pues estos revolucionarios, estos revolucionarios, que además se enriquecieron de manera verdaderamente asombrosa, rugían como tigres, devorando por hambre insaciable, y tenían que dar un zarpazo definitivo, continúo con el testimonio de Anacleto, tenían que dar un zarpazo definitivo sobre lo que es y ha sido siempre la encarnación magnífica y viviente de la ternura y la caridad cristiana. La mujer consagrada a Dios. ¿Qué quiere decir con esto, Anacleto? Pues que el 22 de agosto de 1926 fue el día señalado para que la fuerza bruta revolucionaria descargara infamemente sus golpes sobre las religiosas que vivían en Guadalajara. Las metieron todas a carros del ejército y luego del carro del ejército, que además apestaba a rayos y lleno de excremento, las metieron en un tren de carga a Colima, donde fueron llevadas al puerto de Manzanillo y desde ahí fueron deportadas todas ellas por centenares a Europa. Eran mexicanas por nacimiento, pero tenían un defecto terrible para los revolucionarios, el peor defecto posible: ser hermanas de la caridad, ser monjitas dedicadas a la oración, a la contemplación, a suplicar a Dios por sus adversarios, a hacer de su vida un ejemplo maravilloso de una práctica heroica de las virtudes cristianas. Pues todas ellas fueron deportadas a Europa por órdenes del presidente Plutarco Elías Calles. Y bueno, a raíz de eso, Anacleto empieza a ser perseguido por el gobierno a escala federal. No solo lo perseguía el gobierno municipal, de donde él vivía en Guadalajara. No solo lo perseguía el gobernador de Jalisco, un tal Manuel M. Diegues, que ahora tiene la ciudad de Guadalajara llena de parques y avenidas, con su miserable nombre. No, se trataba de que Anacleto era perseguido por el gobierno federal, por policía especial, secreta, por policías normales, uniformados, por el ejército y por la guardia de corps del presidente. O sea, toda la jauría estaba lanzada contra Anacleto en toda la República. ¿Por qué? Bueno, en esta historia lo vamos a entender. Anacleto es el patrono de los laicos mexicanos. Yo soy un laico, Anacleto es mi patrón, es mi modelo de vida. Por eso expongo su vida y su martirio, sobre todo, en esta sesión. Yo pido a todos, mis queridos alumnos, amigos, pacientes, que nuestra vida sea testimonio para todos nosotros, que para todos nosotros sea un estímulo para imitar su ejemplo. Probablemente no nos toque dar la vida física por la acción cruel de bayonetas, balas y demás instrumentos de muerte o de tortura, como le sucedió a él. Pero lo que sí es seguro es que de alguna manera, cuando menos un servidor lo ha experimentado de modo muy cruel, estamos siendo perseguidos, estamos siendo acallados, estamos tratando de ser comprados por el narcosistema. No es el narco por un lado y el sistema político por el otro, es una sola entidad, el narcosistema. Y en aquella época ya lo era. Ya los presidentes de aquella época eran los jefes de las cargas de droga para los Estados Unidos y otras partes de la tierra. Ya lo eran. Así que desde entonces tenemos un gobierno que es un narcosistema. Pues bien, la pasión de Anacleto por México, tierra de Dios y María Santísima, no dudó en derramar su sangre por mí, por ti y por todos nosotros.
por nuestra iglesia y por nuestro México. Por eso a Beato Anacleto González Flores se le conoce como el mártir de Cristo Rey y de Santa María de Guadalupe. Él comunicó en el año de 1926 lo que a nosotros está a punto de suceder. Dijo: lo que va a comenzar para nosotros ahora es el Calvario. Dispuestos hemos de estar a llevar nuestra cruz. Los invito a sacrificar su vida para salvar a México. Si me pregunta alguno de ustedes, ¿qué sacrificio pide Cristo en este pacto? Anacleto contestó: lo que yo ofrezco, mi sangre y mi vida. Fueron las palabras textuales que un año antes de coronar su vida con la palma del martirio, pronunció Anacleto en una reunión con todos los jóvenes de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, organización que, repito, él fundó. ¿Cuál fue su misión? Su misión fue encabezar como líder indiscutible, ya vimos las características del líder, la acción popular en defensa de la fe mexicana, de la fe del pueblo de México, contra ese socialismo-comunismo de Plutarco Elías Calles, quien estaba por dictaminar y lanzar la famosa Ley Calles, que constaba de docenas, si mal no recuerdo, de 33 artículos anticlericales, anticatólicas. Hay historiadores que dicen que Plutarco se las ingenió para que su ley quedara escrita en 33 artículos en conmemoración de que Cristo vivió 33 años. Esto obviamente pertenece al ámbito de la numerología masónica, ¿no? 33 artículos contra Cristo que vivió 33 años. Muy típico de los masones de todas las épocas. Anacleto, pues, este líder hombre de Dios, como ya lo dije y lo repito, vale la pena, era el más buscado en la esfera nacional. Ojo, no se dice a nivel nacional, no se dice a nivel de, se dice en el ámbito, porque a nivel pues es en el piso, ¿no? En el ámbito, eso significa la corrección para referirnos que en el ámbito, no a nivel, en el ámbito nacional, Anacleto era buscado para ser fusilado. Pero él no tenía miedo porque había puesto su confianza en Cristo Rey y en Santa María de Guadalupe. Ojo, no tenía confianza en no ser fusilado. ¿En qué tenía su confianza? En que si era fusilado, era por voluntad divina y él estaba dispuesto a aceptarla, su muerte por fusilamiento o como fuera, con plena confianza en los designios de Dios. Tener confianza en Dios no es tener la seguridad de que mi deseo o mi proyecto va a salir bien, sino que aunque desde el punto de vista humano pudiera salir mal, si yo acepto la voluntad divina, estoy dispuesto a proclamar que el mal que nos ocurre es para el bien de quienes amamos a Dios. Bueno, pues en este sentido Anacleto tenía puesta su confianza. Y fue así como creó la Acción Católica y escogió para la bandera de la Acción Católica 2 colores que sacó de la bandera nacional. Sacó el blanco, que para todos los que no conozcan qué significa el blanco de nuestra bandera, aunque ya lo he explicado varias veces en varios videos, sobre todo alrededor del 15 al 27 de septiembre de cada año, es el tema que doy. El blanco significa la pureza de nuestra fe católica apostólica romana. Así lo redactó Iturbide en el Plan de Iguala, con esas palabras. El Plan de Iguala tiene esas palabras. Por eso Anacleto toma el color blanco y toma el color rojo, que en la mente de Iturbide quiere decir la unidad por la sangre, por el mestizaje de todos los mexicanos. En el caso de Anacleto no lo toma en el mismo sentido exactamente, pero sí en que simboliza su disposición al martirio y a la santidad, sobre todo al martirio, que es una forma privilegiada de alcanzar la santidad.
Vivificante es el martirio porque la sangre de los mártires, como ya lo sabemos los historiadores, siempre ha sido semilla de nuevos cristianos. De hecho, las dos naciones donde más el oso ruso en la era soviética se empeñó en aniquilar al pueblo católico fueron Hungría y Polonia. Y hoy son las dos naciones con un nacionalismo, con un catolicismo vibrante y practicante notable entre todas las naciones de la tierra. En el anverso del escudo, Anacleto hizo poner el eslogan de Viva Cristo Rey. Y de ese eslogan de Anacleto, nosotros, Mario, Jaime, su servidor y otros, tomamos el eslogan de Anacleto para el nombre de nuestra asociación, que se llama Movimiento Católico Viva Cristo Rey, que no tiene nada que ver con un movimiento espurio dirigido por un par de masones, que son Raúl Tortolero y el padre Daniel González. Son claramente masónicos y contrarios y opuestos a nuestra fe. Bueno, eso una mini denuncia de 10 segundos. En los escritos de Anacleto se leen estas palabras. Lo que más anhelo en esta vida, lo que más deseo son mis más grandes expectativas, consisten en que Dios me conceda la infinita gracia de ser mártir, de morir mártir. Lo dejó en sus numerosas cartas varias veces, incluso se lo dijo a su esposa. Estas palabras fueron proféticas. Tan es así que lanzó sus proclamas delante de miles de jóvenes en el contexto heroico histórico de la persecución contra la Iglesia Católica que estaba siendo conducida al Calvario. Narro cómo era ese momento. Miren, los sacerdotes extranjeros, los frailes y las monjas habían sido expulsados del país y también religiosos mexicanos, como las monjitas con las que empecé esta charla. Las parroquias estaban siendo convertidas en cuarteles colorados. ¿Quién en aquella época era un colorado? Ah, pues un sardo, un soldadote. Y la soldadesca, a la soldadesca, el pueblo católico le llamaba los colorados, porque se distinguían por un gorro frigio de color rojo o por un brazalete rojo que los distinguía como anticatólicos, como perseguidores. Las parroquias estaban pues siendo convertidas en cuarteles de colorados, los sagrarios estaban siendo asaltados, las hostias eran pisoteadas y profanadas, los sacerdotes católicos asesinados, los pastores protestantes protegidos y financiados, y la nación mexicana bañada en sangre preciosa de sus miles de santos mártires. Todos ellos querían que con su sangre se lograse la libertad de la iglesia y de la verdad que no es algo, sino alguien que pende muerto de una cruz, aunque después haya de resucitar. Todo esto lo hacían con infinita alegría para que pudiésemos gozar de la libertad religiosa. Ellos no dudaban en gritar: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Y por esta razón, con un odio luciferino, eran quemados vivos. Otros eran torturados hasta la muerte. Otros eran encarcelados de por vida. Otros muchos, ojo, mi abuelo me contaba cómo era aterrador ver en los postes del telégrafo, en los postes de luz, en los postes de los ferrocarriles nacionales, ver una infinita cantidad de cadáveres ya muertos, de cristeros colgados, o de simples católicos, porque todavía no se desataba la guerra cristera. La persecución, con miles de muertos, ojo con esto, comenzó mucho antes de que el ejército cristero disparara su primer balazo. Colgados de los árboles, de las plazas públicas, en los postes de la vía del tren,
mi abuelo me contaba mucho que hizo un viaje de Veracruz, perdón, de Monterrey a Veracruz, y prácticamente cada kilómetro de ese larguísimo viaje encontró católicos colgados por el solo hecho de ser católicos. Fueron cientos y cientos de mártires, por no decir miles y miles. Muchos fueron fusilados en los paredones, pero todos con los brazos en cruz, antes de morir gritaban, ¡Viva Cristo Rey! Les narro ahora el protomártir, la historia del protomártir. ¿Qué quiere decir protomártir? Pues la historia del primer mártir cristero. El primer mártir cristero fue asesinado el 31 de enero, día de San Juan Bosco, cosa que me honra muchísimo, y para mí es un marranazo en la cabeza. Se llamaba, de 33 años, el padre David Galván Bermúdez. Ejercía de manera entusiasta, maestro del Seminario Mayor en la diócesis de Guadalajara, o sea, una de las diócesis más importantes del país, y estaba destinado a una parroquia de clase media alta en la época de la persecución. Pero el padre no tenía miedo en confesar su fe. De frente y a la mandíbula, de frente y a la jeta del gobierno, proclamaba su fe. Pero no era una fe fanática, era una fe ilustrada. Era un maestro de teología, era un maestro de historia, era el rector de un seminario. ¿Sí? Entonces, lo toman prisionero en las calles de Guadalajara y lo ponen contra el paredón, listo para ser fusilado. Y cuando ya estaban los soldados preparándose con sus mosquetones de aquella época, de espérame tantito mientras lo cargo, ya se estaban preparando para el fusilamiento, el sacerdote David Galván Bermúdez le dice al jefe del pelotón que lo va a fusilar, le dice, por favor, señor capitán, discúlpeme. Y se empieza a desabotonar la sotana. Toda. En aquella época los sacerdotes usaban sotana mañana, tarde, moda y noche y no les daba ninguna vergüenza. Y por eso eran fácilmente identificados. Ahora un sacerdote que ande con sotana, es un garbanzo de a libra o una aguja perdida en un pajar. Yo no veo ninguno, al menos no en los sitios donde yo me muevo. Y entonces el capitán le pregunta, oye cura, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué te quitas la sotana? Y el padre David contesta, no se enoje mi capitán, lo que pasa es que me estoy descubriendo el corazón para que sus soldados no fallen a la hora de fusilarme. ¿Por qué? Pregunta el capitán. Porque hoy entrego mi vida y mi corazón por México, por mi Santa Madre Iglesia, así que viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, disparen. Claro, los soldados a una orden, el capitán bajó su sable de mando, los soldados dispararon y con perfecta puntería le dieron en el corazón 12 balazos. Y así murió el primer mártir de la cristiada de México. Un protomártir al que tenemos que conocer, imitar, de alguna manera seguir, no exactamente porque nos vayan a fusilar como a él, pero sí como un modelo de vida, de valor, congruencia y amor a Cristo y a su madre. Ahora nos pasamos a ver cómo fue la tortura de Anacleto. ¿Cómo fue su tortura y su muerte? Anacleto era abogado y había estudiado en Guadalajara. Y al ver a Anacleto una juventud pasiva, dormida, sin iniciativa, sin identidad, parece que nos estaría hablando ahora, ¿no? ¿Cómo es la juventud hoy? En Argentina, en Ecuador, en Chile, en México, en Estados Unidos. ¿A qué se dedican los chavos? A perrear, al antro, a la droga, al chupe, a darle alegría a tu puerco Macarena. A eso se dedican.
en su inmensa mayoría. Yo, sin ánimo de exagerar, calculo que de cada 10, 9 tienen estas características. Pasivos, dormidos, sin iniciativa, sin identidad, sin catolicismo, aunque hayan sido bautizados. Ni virtuosos ni conocedores de su fe. El joven al que yo evangelicé hoy y que decidió ir a misa por primera vez con gusto el fin de semana, ¿sí?, tiene 26 años y es inteligente y es un profesionista y es una buena persona y no tiene vicios, pero le encanta ir a los antros. Es su único vicio, por así decirlo. Ni se droga ni se emborracha, pero le encanta ir ahí. O sea, su templo es el antro. Y lo máximo es, pues, bailar, ¿sí? Y luego se enoja porque no conoce muchachas con las cuales él decidiera poderse casar. ¿Por qué? Porque pues todas le parecen resbalosas, frágiles y superficiales. Pues mira nada más, mi querido amigo, dónde las andas buscando, ¿no? Ahí no las vas a encontrar. Probablemente las encuentres en un círculo de castidad, probablemente las encuentres en un círculo social católico de tu parroquia, pero no en un antro. Bueno, pues a este tipo de jóvenes se enfrentaba Anacleto. Y era tan vigoroso su discurso que persuadía, arrastraba, convencía a quienes lo escuchaban. Y llegó a tener cientos de miles de seguidores, literalmente. La Acción Católica de la Juventud Mexicana prendió su fuego en todo México. En unas partes con gigantescas llamaradas, en otras con llamitas apenas vacilantes, pero fue una obra de cobertura nacional, principalmente en los estados más católicos del país. Bueno, cito a los de aquella época, porque ahora andan muy perdidos. Ahora el principal estado católico de aquella época, que era Guanajuato, pues es el centro de operaciones del narco, igual que Jalisco. Cártel Jalisco Nueva Generación opera en Jalisco y Cártel Santa Rosa opera en Guanajuato. Y son los dos que se disputan la mayor parte del gobierno de la República. No solo de las rutas del narco, del gobierno. Bueno, pues este tipo de jóvenes fueron arrastrados a una revivencia de su fe por Anacleto, y esto le conculcó, esto le atrajo, le garantizó el odio feroz del presidente, de su gabinete y de los jefes masones del ejército. Cuando diga ejército, no voy a decir mexicano, porque no merecen el título de ejército mexicano, ni en aquella época ni hoy. La última vez que mereció el nombre de ejército mexicano fue en 1847. Y probablemente cuando siguieron a Miramón en la década de los 60. Pero fuera de ahí, fuera de esos dos momentos gloriosos, y claro, desde luego en la época de Iturbide, allá por 1827, el ejército dio su vida por México. Fuera de esos tres pequeños momentos, el ejército mexicano, por así decirlo, como se dice oficialmente, ha estado al servicio de la antipatria. Y principalmente estuvo al servicio de la antipatria en el periodo que va de 1910 hasta la fecha. Claro, ahora no persigue a los cristianos o a los católicos a balazos, nos persiguen de otra manera. Como se lo explicaba a mi esposa en la comida, cuando me preguntó, ¿y ahora cómo nos persiguen? Pues de modo cibernético, ¿no? Con menor sangre, pero mayor eficacia. Cito un pasaje de San Juan Pablo al visitar México. Dijo, el futuro de la iglesia está en los jóvenes. Pero luego San Juan Pablo fue a Denver, Colorado, USA. Y allá dijo, me equivoqué de lo que dije en México. En México dije que el futuro de los jóvenes
El futuro de la patria, el futuro de la iglesia está en ustedes, pero corrijo, no es el futuro el que está en manos de ustedes, es el presente. Y claro, su mensaje llegó a México de manera atronadora y muchos nos dimos cuenta de que en efecto es hoy. Pero él no se refirió, y lo dijo textualmente, no me refiero, dijo el Papa, no me refiero a los que tienen entre 26 y 30 años. Me refiero a los que, aunque tengan 80, como un servidor, nunca dejan de ser jóvenes, porque nunca dejan de hacerle frente al adversario. Así que los invito, sin importar qué edad ustedes tengan, a hacerle frente al adversario. Esos somos los jóvenes. Con sus grandes ideales y su amor a Cristo, Anacleto González Flores era un verdadero hijo ejemplar de la iglesia. Siempre en comunión, ojo, con su arzobispo, don Francisco Orozco y Jiménez, hoy siervo de Dios. No murió como mártir, murió en su cama, pero hoy está considerado por sus virtudes cristianas como un extraordinario siervo de Dios, quien era el director espiritual de Anacleto. Y tanto este obispo como Anacleto eran los más buscados por las huestes, por la jauría, a las órdenes del presidente de la República. También me queman los labios decir presidente. No era un presidente, era un zar, era un caudillo, era un tirano. Y difícilmente desde entonces México ha tenido un presidente. La mayor parte han sido tiranos, aunque sean de guante de seda. Por eso Anacleto y su arzobispo eran los más buscados, por el enorme jale, por la enorme afición, por así decirlo en términos actuales, que este par de héroes tenía, particularmente Anacleto. Bueno, pues se acercaba la Semana Santa y entonces a partir de la Semana Santa del año de 1927, en la ciudad de Guadalajara se decretó toque de queda. De hacerlo, de salir después de las 8 de la noche alguna persona, podía ser considerada cristera y ser fusilada ipso facto sin juicio sumario. Esto sucedía en Guadalajara. Esa ley se había promulgado, la ley del toque de queda, desde julio de 1926. Y bueno, pues los tapatíos principalmente, porque había otras ciudades parecidas con toque de queda, pero Guadalajara es la ciudad número 2 en tamaño y en habitantes de todo el país, y era el foco principal de la resistencia cristera. Por lo tanto, ahí se instala el toque de queda para encerrar a los católicos y hacerlos más identificables en el caso de que salieran. El ejército estaba centrado en la ciudad y, ojo, ese mismo ejército había lanzado jóvenes de entre 20 y 30 años, había lanzado jóvenes a infiltrar las filas de la ACJM. Y estos jóvenes soldados, los más inteligentes tal vez, los de mayor cultura, los de mayor incluso tradición católica familiar, pero ya de corazón de dragón, ya incluso afiliados a la masonería, muchos de ellos, por no decir la totalidad, infiltraron las filas, tanto de los cristeros como de la ACJM. Y entonces estos jóvenes pues rezaban el rosario, iban a misa con los cristeros, iban a misa con los ACJMeros, así se les llamó, los ACJMeros, a los miembros de la ACJM, se postraban ante el Santísimo, adoraban la Eucaristía, pero eran soldados de las huestes de Plutarco Elías Calles. Y ellos empezaron el movimiento para atrapar a Anacleto y a Luis Padilla, otro líder que era el segundo de Anacleto. Ellos eran los más buscados y estaban un día reunidos en la casa de los hermanos Vargas González.
en un lugar que se llama Herrera y Cairo, número 405, ahí se reunían, y en aquella ocasión se les hizo tarde. Y la mamá de Luis Vargas les dice, oigan muchachos, ya no pueden salir a la calle, son las 11 de la noche, y si los sardos los pescan, los pueden asesinar. La policía y los soldados los andan buscando. Mejor ya mañana te vas a la casa, ahorita no. Y bueno, pues Anacleto obedeció las indicaciones, terminaron de rezar el rosario, todos en familia y los amigos, los invitados, y se fueron a dormir. Pero al día siguiente, los soldadotes que ya estaban infiltrados en las filas de Anacleto, lo vieron salir a las 5 de la madrugada de la casa en donde se había pasado la noche, e instantáneamente el ejército rodeó la zona. Era imposible escapar. Entraron a la casa con brutalidad, golpearon a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, viejitas, a todos les causaron heridas, algunos de muerte, hasta que identificaron a Anacleto y lo sacaron. También apresaron a los hermanos Vargas y apresaron también a la mamá de los hermanos Vargas y a las hermanas pequeñas, menores de 10 años. También las tomaron prisioneras. Dicen las malas lenguas que incluso las violaron. No me extrañaría que esto fuese cierto, si bien no hay una documentación que así lo demuestre. Bueno, continuamos. En una camioneta del ejército lo llevaron a un cuartel que se llama el Cuartel Colorado, que todavía existe y está al costado de la Plaza de la Bandera, en las calles de Belisario Domínguez y Gómez Farías, en la ciudad de Guadalajara. Tenían atada a la mamá del mártir, de Anacleto. Ella de alguna manera logra zafarse y levanta su mano, que tenía atada a la espalda, logra desatarse y levanta su mano para darle su bendición. Fue la última vez que la mamá de los hermanos Vargas los vio vivos. Esa madre valiente la podemos equiparar a los hermanos Macabeos, esos 7 hermanos bíblicos que uno por uno son asesinados en presencia de su madre por la orden del rey Antíoco Epifanes, que quería cambiar el culto al Dios de Israel, al Dios verdadero, por el culto a Zeus, Afrodita y todo el panteón griego de dioses falsos y paganos. Bueno, pues así como la madre de los Macabeos bendice a sus hijos que van a morir, de esa misma forma, la madre de los hermanos Vargas bendice a sus hijos y a Anacleto, porque todos saben que van a morir. No se acobarden, les dice, luchen por su fe y mueran por Cristo. Y ellos contestaron, nos vemos en el cielo. Los hermanos Vargas tenían uno 20 y el otro 21. Anacleto tenía 30 y tantos. Llegan a otra casa los soldados y pescan a otro joven que se llama Luis Padilla, que esa mañana también los traidores, los soldados traidores, habían dado con el domicilio y también se lo llevan al Cuartel Colorado. Cuando llegan, se ven los 4. ¿Quiénes eran ellos 4? Pues con mucha pena, a la vez que con mucha alegría, constatan que ellos 4 son los principales líderes de la resistencia católica contra el gobierno masón perseguidor, asesino de Plutarco Elías Calles. Los 4 principales líderes murieron el mismo día. Y la juventud y la ACJM y los cristeros de alguna manera quedaron descabezados. Perdieron a sus líderes. Pronto surgió el liderazgo de Gorostieta, de mi abuelo Adalberto, de otros que ya mencionaremos, pero por el momento los principales 4 líderes iban a morir el mismo día. Veamos cómo fue.
Bueno, pues los cuatro cuando se ven, se abrazan y empiezan a orar de rodillas. Y el general Ferreira, es un apellido famoso en Guadalajara por la feroz persecución que de modo muy eficaz y muy eficiente él desató. El general Ferreira los separa con brutalidad del abrazo en el que estaban y ordenan a los soldados que los aten y los cuelguen de sendas cuerdas, no para ahorcarlos, sino para tenerlos colgados, pero ¿qué creen? No de las manos, de los pies, que es muchísimo más doloroso. Y le empiezan a golpear y a torturar a Anacleto principalmente para que dijera dónde estaba escondido el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez. Pero no le arrancaron una sola palabra, un silencio absoluto, porque él no era ningún traidor. El general Ferreira, al ver la valentía de Anacleto, que por ninguna razón lo podían hacer hablar, entonces en su presencia comenzaron a golpear a Luis Padilla y a Jorge y Ramón Vargas, con una brutalidad tan excesiva que los tres quedaron totalmente cubiertos en su propia sangre. Pero tampoco hablaron. Y entonces le ordenaron a un soldado, el general Ferreira, que con su navaja, ojo, a ver quién aguanta esto, empezaran a desollarle las plantas de los pies. Y le quitaron totalmente la planta de los pies. Y luego lo hicieron caer al piso. Pero el general Ferreira se enfureció porque Anacleto seguía en silencio, sin dar a conocer el domicilio donde estaba su arzobispo. Entonces le ordena desollarle la piel de las manos. Y entonces en esos momentos Anacleto, con la sangre de sus manos, escribe en el suelo: viva Cristo Rey. Esto enfurece tanto al general Ferreira que ordena a sus soldados cubrirlos a culatazos, a todos, pero sobre todo a Anacleto. Le rompen la clavícula, le rompen los huesos del hombro, lo dejan en calidad de, pues casi de cadáver, pero los cuatro siguen vivos. Los sacan al cuartel y los colocan frente a un muro en el cuartel Colorado, que todavía existe en Guadalajara. Los ponen contra el paredón y Anacleto levanta su mano. Mi general dice: ya que no tenemos alternativa y que ha llegado el momento de ofrendar nuestras vidas por Cristo, señor general Ferreira, le suplico que primero fusiles a mis tres hermanos y me dejes a mí al final para ayudarles hasta el último instante de su vida a bien morir. Vean nada más qué heroísmo de Anacleto. A mí fusílame al final para que yo ayude a mis tres hermanos a bien morir. Y bueno, pues el general Ferreira accedió. Los historiadores, testigos que estuvieron ahí, soldados que vieron aquello y que después se arrepintieron y que narraron los hechos, cuentan que mi general Ferreira estaba con el rostro demudado, sin articular palabra, y al mismo tiempo que sorprendido y aterrorizado, que aquellos cuatro jóvenes católicos no le tenían miedo a la muerte, ni a la tortura, ni a nada. Y que eran tan decididos, tan valientes, tan radicales, como os invito a todos a hacer, tan firmes en su fe y en su amor a Cristo, que estaban dispuestos a todo. Entonces Anacleto tomó a los tres jóvenes y se arrodillaron los cuatro. Y delante del pelotón que ya estaba presto para fusilarles, les dijo en voz alta que empezaran a proclamar el yo pecador. A ver, hermanos, recemos juntos el yo pecador. Y los cuatro claman a gritos el yo pecador. Eso enfurece todavía más al general. Y fue tal su furia que asesinó a dos de ellos por la espalda
ni siquiera los puso en el paredón. Todavía no terminaban de proclamar el yo pecador, cuando el general Ferreira ordenó que los mataran por la espalda, como si fueran traidores. Anacleto, al ver a sus dos hermanos de fe muertos ya, con la sangre, los persigna en la frente y les dice: hermanos, los venero yo como mártires de Cristo Rey. Anacleto es el primero que rinde culto válido, canónicamente apoyado, a esos dos mártires que acababan de entrar al reino de Cristo por el camino más corto y más difícil, el camino del martirio. Y comienza a llorar uno de ellos, que se llamaba Luis Padilla, gritando: necesito un sacerdote, necesito un sacerdote, necesito confesarme. Grita Luis Padilla, pero Anacleto lo abraza y le dice: no, hermano, ya no es tiempo de un sacerdote. Lo que necesitas es pedir perdón por tus pecados y pedir por tus verdugos. Perdona a tus verdugos. El juez que te espera en el cielo es un padre. Ya no necesitas confesión. El martirio te llevará a su gloria. Así que, Luis, grita conmigo: viva Cristo Rey, y grita conmigo: viva Santa María de Guadalupe. Y Luis Padilla, al escuchar aquellas palabras de su maestro, se pone en cruz y recibe la descarga y cae el tercer mártir de Cristo Rey. Queda vivo Anacleto, con los pies desollados, las manos desolladas, los huesos fracturados, totalmente golpeado. Mira al general Ferreira a los ojos y le dice: tú y tus compañeros nos quitan la vida por amor a Cristo y por nuestra libertad religiosa. Pero mi general Ferreira, quiero que sepas que el juez que me va a juzgar a mí, te va a juzgar a ti. Y cuando ustedes lleguen al tribunal divino, allí estaré yo para defenderlos como abogado ante el tribunal de Cristo para que Él los perdone. Yo seré su mejor abogado, porque abogado soy. Y grita: viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Y en aquellos momentos el general ordena que le claven una bayoneta en el pecho, a la altura del corazón. El soldado toma el rifle que tiene en la punta la bayoneta que se usaba en aquella época y se la clava de un golpe a Anacleto y le traspasa el corazón. Así como a Cristo, a Anacleto también le traspasan el corazón. O sea, el paralelismo es asombroso. Con el corazón traspasado, sigue vivo Anacleto. Y todavía le dan 2 balazos. Y con la fuerza de las balas, Anacleto cae al piso. Y con 2 balas en el pecho y el corazón traspasado, Anacleto se vuelve a poner de pie. Asombroso. Es algo que ha ocurrido con otros santos, que al momento de morir es cuando más endorfinas genera su cuerpo, por la certeza de la pronta visión de la beatitud eterna, y entonces como que se vuelven imposibles de matar. Y entonces, viendo a los ojos fijamente, le dice al general Ferreira: mi general, recuérdate, lo repito, yo seré tu abogado en el cielo. Ahorita voy a interceder a Dios por tu salvación. Queridos hermanos soldados, los perdono. Yo muero hoy, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Y le vuelven a disparar 12 tiros. Y entonces sí, cae al suelo, coronando su vida con la palma del martirio, cumpliendo sus más grandes expectativas, sus más grandes deseos, que era morir por Cristo. Bien. Entonces Anacleto es nombrado el año de apenas hace, va a ser, no, ya fueron 3 años,
en el 2019, protector, patrono de todos los laicos mexicanos. Nada es casual, todo es dentro del plan de Dios. Ellos derramaron su sangre por Cristo. Hoy ellos piden por nosotros desde el cielo, pero creo sinceramente, como me decía uno de ustedes antes de empezar, estudié en una escuela lasallista y nunca nos nombraron, nunca se refirieron en las clases de historia de México a esta época de nuestra historia, que es probablemente la más ejemplar, la más heroica, la más asombrosa, la más llena de motivos para no desfallecer en nuestra fe y que cada uno de nosotros en su trinchera, como profesor, como terapeuta, como maestro de escuela, tal vez como chofer de taxi, como ama de casa, tal vez como mujer abandonada por el marido, con 6 hijos, como hace rato conocía yo a una de ustedes. No importa en dónde estemos, qué nos toca. En la trinchera que estemos, dar la vida por el Rey. Dar la vida por su madre, que es la nuestra. Porque a los pies de la cruz estaba María, y a la cual Cristo le dice, ¿sí?, hijo, he ahí a tu madre. Le dice a San Juan, hijo, he ahí a tu madre. Y San Juan representa a todo el género humano. He querido entonces narrarles este no triste, este formidable acontecimiento de la tortura, martirio y muerte de Anacleto, para que lo incorporemos en nuestros modelos mentales, nuestros modelos emocionales y nuestros modelos prácticos de acción. Bien, hasta aquí mi ponencia y espero sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones, sus dudas y todo lo que siempre hacemos al terminar mi exposición, la cual termino con el grito de Anacleto. ¡Que viva Cristo Rey! Sí, señores. Y que viva Nuestra Señora de Guadalupe. Bien, adelante con sus preguntas, por favor. ¿Quién quiere comenzar? Isaac Villa. Adelante, Isaac. Doctor, buena noche. ¿Qué más acciones hacían estos cristeros? O sea, ¿cuáles eran sus acciones de trabajo de ellos? La principal acción de Anacleto era ilustrar a sus hermanos en la fe. Sí. Okay. En un México mucho menos escolarizado que hoy, pero mucho más católico que hoy. De todas maneras, él contemplaba una juventud tímida, desorganizada, timorata, desorientada, con enormes lagunas de ignorancia. Entonces, la ACJM era un centro no de acción política, sino de acción, pues yo diría, ¿qué? Didáctica. De una didáctica católica, apostólica, romana, para que la fe del mexicano que ellos pudieran contactar con los medios que ellos tenían en aquella época, donde no había más que telégrafo, pero no había teléfono, ni internet, ni una prensa que se desparramara con la agilidad que ahora se desparrama. Pues imagínate andar recorriendo todo México en trenecitos que quién sabe si llegaban, en automóviles que se paraban a cada rato porque se calentaban, o en mula o en burro. Hay anécdotas formidables que ya les platicaré, que vivió mi abuelo en el afán de evangelizador. A eso se dedicaban, a reevangelizar al pueblo de México. Así que, ¿qué nos toca? Como les dije, ¿y a nosotros qué nos toca si imitamos a los cristeros? Pues reevangelizar. Porque el México de hoy es un México ex-cristiano, neopagano, aunque sea de bautizados, el 92%. ¿O acaso me equivoco?
Pero también podría estar hablando de Ecuador o de Chile, sobre todo, o de Colombia. Qué enorme decepción de Colombia que haya votado por la izquierda, qué horror. Y claro, qué mal ejemplo deben haber dado sus líderes de derecha, ¿no? Para que perdieran la fe del pueblo. Entonces, por doquiera que volteemos, ¿qué hay? Ruinas. Ruinas que levantar. Ruinas que reerigir. ¿Sí? Erigir. Nos toca a ti, Isaac, a mí, Juan Bosco, a ti, Leticia, a ti, Adriana, a todos los que estamos aquí y miles más que podamos sumar a una acción reevangelizadora, pero con inteligencia, con cultura, con fundamentos filosóficos y teológicos, no con la fe de la abuelita de pueblo, no, porque eso llevó una fe sin conocimientos a que los jóvenes de hoy, adultos de hoy, rechacen la fe, porque no la entienden, porque no les llega la inteligencia, y porque tuvieron una abuela o un papá y una mamá manipuladores, que lo único que hacían de buena fe, por cierto, era llevarlos a misa a fuerzas. Y por ahí de los 14 años, cuando ya tenían la estatura de papá, le dijeron, no voy. Y no van. A todos les toca hacer lo que yo hice hoy con ese joven de 26 años, que me prometió que el domingo va a ir a misa con convicción, porque ya sabe que la misa es la repetición incruenta del sacrificio del Calvario y que lo que come es el verdadero Cristo. Y para eso lo puse en contacto con los más de 60 milagros eucarísticos que se han dado en el planeta a lo largo de los siglos. Y cuando vio los milagros eucarísticos, él, que tiene una formación científica, dijo, ah, caray, esto es de veras. Tenemos que llegarles así, por la vía de la inteligencia, por la vía del conocimiento. Además, esto es tan antiguo como Santo Tomás, que nos dijo desde hace milenios, al menos 1000 años o por ahí así, la vía regia para llegar a Dios es la razón. Sintetizando mi respuesta, nos toca reconquistar las mentes y las inteligencias del mexicano para la verdadera fe, vía razón, vía racional, vía historia, vía filosofía, vía teología, para que ya no puedan hacerse patos, para que ya no se echen para atrás con el pretexto de que, ay, qué aburrido, ay, no se entiende, ay, no, pues los misterios van contra mi inteligencia. No, pues ¿y por qué los dogmas? ¿Y por qué ir a aburrirse una hora a la iglesia con ese cura que yo le llamo don barbitúrico? ¿Sí? Porque un barbitúrico sirve para dormir. Bueno, pues esa es mi respuesta, mi estimado Isaac. ¿Quién más quiere preguntar, participar, aparte de las risotadas que les escuché? Gracias por reírse. Me alegra el corazón. Bien. ¿Tú, Pilar? Pero Marta Elba, ¿querías decir algo? Ah, creí que habías levantado la mano. Bueno, pues espero a ver quién más quiere decir, participar. Anímense. Yo, doctor Sara. Sarita, adelante, Sarita. Pues bueno, yo creo que más que pregunta es, yo creo que pues una reflexión para todo el grupo, porque pues vamos a nuestras iglesias, pero a veces vamos como espectadores hacia lo lejos. Y sí, es cierto que a veces nos encontramos con gente que tal vez no está preparada o tal vez no son de muy buenos modos en algunas ocasiones, pero son bien poquitos los que están sirviendo en las iglesias y a veces pues son tan poquitos que la verdad pues se cansan o tienen que absorber muchas
actividades. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tomar por lo menos, si no estamos ayudando, pues prepararnos, compartir. Bueno, para mí, porque sí he visto eso en las iglesias, sí he visto críticas de que, ay, no, pues nos tratan bien mal y son muy estrictos y no sé qué. Entonces yo dije, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Yo cómo estoy ayudando a mi parroquia? De a perdida ayudo a recoger la limosna, de a perdida llego temprano, aparte de rezar, le ayudo al padre en algo o le ayudo a la secretaria en algo. Entonces yo creo que tenemos que ayudar en nuestra iglesia, no nada más estar de espectadores. Y obviamente, ¿verdad? Para mí, sí, doctor, fue un llamado hace tiempo, precisamente porque convivo con mucha gente que no es católica, que es protestante. Dije, bueno, ¿en dónde estoy yo? O sea, porque me invitaban y yo lo único que sabía es que no me quería ir de la iglesia católica, pero no sabía explicar nada, ni entendía. Y el vaso que derramó, ahora sí que la gota que derramó el vaso de agua fue una amiga que me dijo, ni siquiera sabes qué significa ser católica. Claro. Entonces, pues no sabía, la verdad no sabía. Y ya me dijo, pues significa universal. Y tú perteneces a la iglesia universal, en aquella época me dijo. Y yo dije, bueno, ya basta de tanta ignorancia, hay que entrar. Y pues por eso me decidí a entrar a las clases de teología, que la verdad, lo que me di cuenta es qué grande es nuestra iglesia y qué poquito la conocemos, por eso no la valoramos. Exactamente. Bien, pues magnífica aportación, Sarita. Somos ahorita 64 y les quiero pedir que me esperen unos minutos más a que termine la sesión. No se me vayan porque al final de la sesión, en los últimos 5 minutos, a estos 64 participantes que somos ahorita, le voy a hacer un anuncio muy especial, una invitación muy especial, y espero que la escuchen todos y no la escuchen después tardíamente. Así que por favor, mis 64, no se me vayan, que no nos tardamos más de 10 o 15 minutos en darle fin a la sesión. Muy bien. Tenemos aquí a doña Alicia Lozano. Adelante, Alice. ¿Qué nos quieres preguntar o participar? Prende tu micrófono y ojalá nos pongas tu imagen si puedes. A ver si puedo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, Alicia. Pero estás apagando tu micrófono otra vez. Santo Dios. Quería poner el video, pero no puedo. No, déjalo así. Bueno, yo quiero compartirles, compañeros, esta plática para mí fue muy motivante. Estoy aquí con mis padres en Santa María del Valle, Jalisco. Aquí está mi papá que tiene 85 años. Y mi papá, sí, él cuando oía lo de Anacleto en la plática, dijo que mi abuelito Mariano Lozano Miranda, que fue el lugarteniente del 14, era un caudillo de la cristera de aquí, de esta zona. Ajá. Y que él les platicaba de Anacleto y de lo que usted estaba hablando, mi papá lo estaba reafirmando porque mi abuelo se lo platicaba. Mira nada más, testigo presencial en casa. Gracias a Dios. Aquí hablar del 14 es como un orgullo de esta zona de los Altos de Jalisco. Y yo sé que el 14 fue un héroe extraordinario, una especie de francotirador que logró ejecutar, porque es la palabra correcta, ejecutar a cientos o al menos a docenas de sardos perseguidores en una acción militar verdaderamente asombrosa para aquella época. Sí, y algo que a nosotros nos da mucho gusto es que el 14 le dio una de sus pistolas a mi abuelo Mariano Lozano Miranda. ¡Ah, caray! Y mi abuelo se la dejó a mi papá. Así que esa pistola ahí está. Aquí está con uno de mis hermanos. ¡Qué bárbaro! Es una reliquia, ¿eh? Sí, es una reliquia. Se decía que se iba a hacer un museo aquí en Santa María del Valle. Y yo les dije, pues si se hace un museo, es bueno que ya esté ahí para que la gente sepa. Claro, claro. Sí, sí, porque otra cosa que a mí es como la espada del cruzado, ¿no? Sí. Y otra cosa que a mí me motivó ahorita que usted estaba hablando, doctor, que por gracia de Dios, a mí me gusta mucho hablar y declamar. Y cuando usted estaba hablando, yo dije,
Hay que ver de qué manera se puede hacer como recorridos allí en la ciudad de Guadalajara y llegar a esos lugares donde ocurrieron estas cosas para hablarle a la gente en el lugar donde se efectuaron, como ahí el cuartel Bueno, pues, Colorado. ahí tienes una narrativa que ya te pasé, la van a tener en video para que la repasen, la estudien, la imiten y la repliquen y la mejoren y puedan difundir este acontecimiento formidable de nuestra historia a tantas personas, a millones de personas que no tienen la menor idea de la historia del México profundo, del México real, que es la que estamos analizando aquí. ¿Bien? Sí. Aquí todavía se organizan cabalgatas. Yo tengo 3 hermanos entre 30 y 40 años que van a esas cabalgatas con sus caballos a los cerros donde se escondían, donde los cristeros estaban y donde oficiaban. Caramba, pues qué alegría, listo tu testimonio. Muy bien, tenemos ya pasó Isaac, ya dijo Alicia. ¿Quién más se anima antes de terminar? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Alice, y muy buenas noches. Tenemos a mi buen alumno y amigo don Carlos Padilla. Adelante, Carlitos, prende tu micrófono. Qué gusto que ahora te decidas a participar, hombre, ya te extrañaba. No, hombre, pero es que ya no podía, estuve en un curso de antropología cristiana que terminaba un poco después de que empezaba la clase. Ah, bien. Entonces, que estuvo muy bueno el curso. Oiga, de hecho, me interesó mucho el tema ese del 14. Estaría formidable y es un tema creo que sencillo y muy interesante para llevarlo al cine. Ah, vaya, y tú haces cine, ¿verdad? Pues yo soy guionista y director, pero casi como a esa escala no, pero podríamos hacerlo. Ah, caray, no, hombre, pues lo busco, lo estudio, lo junto y te lo mando. Ándele. Claro, sí. Y así sacamos un guión. Claro, no, hombre, qué buena idea. Excelente, Carlitos, qué gusto, ¿eh? Sí, Hacer sí, algo que seguramente va a llamar mucho la atención. El 14 sí, además. con un buen subtítulo, bien pensado. Sí, simplemente el 14, nombre, el nombre está pero pegador. Sí, claro, Y es pegas. Imagínese el título, el 14, y luego ponerle 100, pues si era un francotirador que tenía 100 muertos. O sea, el francotirador cristero. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, saludos, Doc. Muy bien, excelente idea, Carlitos. Créeme que la estoy tomando con plena seriedad. Sí, claro que sí. Magnífico. Hacemos el guión. Hacemos el guión, claro que sí. Mira, yo soy escritor de prosa novelística tersa, pero no sé hacer guiones. Yo puedo hacer la prosa y tú haces el guión. Ándele, me parece excelente. Lo que sí sé y me hacer ayuda con los diálogos, que eso también es complicado. Los diálogos yo sí los sé hacer muy bien. Te ayudo con la prosa y los diálogos y tú haces el guión. Excelente. Súper. Bueno, pues ya estamos pues ya tenemos trabajo. Muy bien. Aquí. Magnífico, magnífico. Adelante, Oliva. Te toca a ti. Sí, Oliva. hablando de cine, les recomiendo una película que se va a estrenar, o creo que ya en México ya se estrenó. Se llama Esclavos y Reyes, o Reyes y Esclavos. Estos son por los pasionistas, me parece. Se está difundiendo a nivel mundial. Se quiere que en 2 días de presentación acá en Estados Unidos, que es 22 y 23, abarrotemos las salas y pues ojalá que podamos ir la mayoría. Reyes y esclavos. Sí, busquen a reyesyesclavos.com y ahí encuentran el link para saber dónde va a ser exhibida la película, e incluso pueden hacer presentaciones privadas en cines privados, o sea que va a estar en Cinemex, ¿eh? Va a estar en Cinemex. Mira qué buena noticia. Yo tengo un Cinemex lo anunció aquí a 800 metros. ¿Sí? Aquí en México, supongo. Sí, en la Ciudad de México. Bueno, el Cinemex al que yo me refiero está en Interlomas,
pero es zona conurbada con la Ciudad de México. Y si está en Tengo CDMX, otros dos, pues va a estar en dos todo el cosas. valle. ¿Otra cosa, Oliva? ¿Qué? Sí, tengo dos cosas más. En la guerra de Lepanto sí La fue batalla de justificada. Lepanto, la batalla. Batalla. Oh, ok, batalla. No fue una Bueno, guerra, esa fue sí, la batalla. Una sola bueno, batalla. y esa sí fue justificada. ¿Perdón? Esa sí fue justificada. Claro, fue guerra justa, por supuesto. Sí, Además, se dice que hubo intervención divina directa, claro. porque el viento soplaba contra las galeras cristianas y las estaba desparramando. Y entonces el capitán general, el gran almirante, don Andrea Doria, le pidió a toda la tripulación de sus barcos que se hincaran a rezar el rosario en medio del mar embravecido. Y cuando terminaron de rezar el rosario, el viento se volteó, empujó a las galeras cristianas contra las galeras turcas y la derrota fue brutal para el ejército turco, que nunca jamás volvió a amenazar a la cristiandad después de esa derrota en Lepanto. Además, Claro. en la galera principal de Andrea Doria, el pendón principal era el de la Virgen de Guadalupe. Bien, Es otra una cosa. de las pocas batallas, digámoslo así, bendecidas por el cielo en su curso y en su terminación. Bien. Bien, sí. Otra cosa, La última y nos vamos. la última y nos vamos. Usted preguntó cómo nos sentimos con lo de la narración Con la de los narración del cristeros. martirio de Anacleto. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento frustrada, impotente en una parte. Me siento también con una, se puede decir orgullo, Orgullo. ah, con una dignidad que este hombre haya podido responder por nosotros. Y esa frustración me siento porque veo como cuando camina uno y ve cadáveres por todos lados. Los jóvenes, como que está caminando uno por un campo de zombies, Ajá. enajenados, que no reaccionan. Entonces, esa es mi parte donde digo yo, pues Señor, sí, dime qué es lo que yo debo de hacer, cómo lo debo hacer. Dame esa sabiduría necesaria para poder llegar si esa es tu voluntad. Magnífico. Pero aquí no hablaríamos de sabiduría, sino de fortaleza. Exacto. Fortaleza. Gracias, Oliva. Como siempre, excelente tu participación. Joaquín y Natalia de la Vega, adelante. Bueno, quiero hacer referencia a una aportación de Carlos Padilla que dice que ahora con más orgullo de apellidarme Padilla. Pues sí, a lo mejor hasta parientes tuyos fueron, Carlitos, quién sabe, averígualo. Muy bien, Joaquín y Nati serían nuestros últimos participantes. ¿Qué pasó? Joaquín, Nati. Hola, doctor. Buenas noches. Hola, hola. Yo quería comentarle dos cosas. Adelante. Aprovechando que está hablando del tema de la fortaleza, pues no olvidarnos que lo que le daba fortaleza a todos esos mártires, además de su conocimiento, era que siempre estaban en constante adoración eucarística. O sea, no hubieran podido ellos atreverse a dar su vida si no hubieran estado fortalecidos por la Eucaristía. Entonces, pues pienso que es importante ahorita más que nunca, ¿no? No dejar solo al Santísimo, porque muchas veces nos centramos más en los apostolados y en todo eso y dejamos solo a Jesús. Y ese debería ser el primer apostolado para nosotros. Y también, pues no olvidar que, por ejemplo, la Santísima Virgen nos deja, por ejemplo, los sábados reparadores. Mañana es primer sábado de mes. Sí, sí. Pedirle a ella también que nos ayude, ¿no? En ese sentido, obviamente pedir por todos los que están siendo perseguidos ahorita. Por ejemplo, en Nicaragua está muy feo como está Horrible, últimamente. terrible.
Está Eh, repitiéndose docenas de veces lo sucedido en México en esos años. sí, y por ejemplo, estaba yo ayer viendo un video de cómo sacaron al obispo de su casa, de su propia casa, y sacaron la custodia, y ahí había creo que un seminarista rezando el rosario, y era lo único que podían hacer, y gracias a Dios los dejaron entrar, pero pues esperemos que se calme, ¿no? El presidente No, no se va a calmar. Ortega es un narcocomunista satánico imparable hasta que alguien tenga el valor de ejecutarlo. Espero que eso Sí. suceda. Y esperemos que se conviertan, ¿no? O sea, es lo que No, le pedimos espérame. mucho a Dios, pero Es que por un narcosatánico, pues sí, hay que orar, pero las posibilidades de que se convierta son una en 1,000,000, ¿eh? sí. Pero como dijo el mártir. De ahí viene el concepto de guerra justa. Cuando tú sabes que el tirano nunca se va a convertir y nunca se va a convertir, aunque le sobren oportunidades de hacerlo y ejemplos para hacerlo y motivos para hacerlo, es válido el tiranicidio. Es perfectamente válido y bíblico. Recuerden y lean las historias de Jael, de Débora y de Judith para que refuercen esto que estoy proponiendo. Nicaragua Muchas merece gracias. ya libertad, porque este ha sido un perseguidor ya por 4 sexenios, por 4 periodos presidenciales. Brutal, imparable. Yo creo que solo las balas de algunos valientes cristeros lo van a detener. Pero bueno, que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Finalmente, don Alejandro Familiar, mira qué bueno que apareces por aquí otra vez. He estado nada más que sin imagen. Pues muchas gracias, con Bosco. Yo lo único que quería cerrar es, a lo mejor ya se comentó porque a lo mejor es muy obvio, pero pues yo cuando era jovencillo y chico y todo, siempre era una crítica a la gente muy religiosa que eran muy mochos, ¿no? Y los mochos son a los que les falta algo. Sí, pero después alguien me dijo, o lo he oído, de que le decían mochos porque a los católicos les mochaban la oreja y por eso eran los mochos. Sí. Entonces, fuera de a la hora que conoces esa historia, pues en vez de la palabra mocho, de así como despectiva y viendo... Pues es a mucha honra. Soy mocho y a mucha honra, ¿no? No, pues es que es... ¿Cómo puede ser que alguien diga mucho así superficialmente? Entonces, esas pequeñas gotitas de historia hacen que la mente pueda dar un giro absoluto. Total, de 180 grados, sí. Es una valiosísima aportación que yo desconocía, mi querido Alejandro. Pues, no sabía el origen de la palabra mocho, pero que la planteaste. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, pues les pedía yo al grupo que no se fueran hasta que terminásemos. Les pido un par de minutos más para decirles que anoten, los que no lo sepan, lo dije el lunes, lo dije el miércoles, lo repito hoy, para aquellos que no lo han escuchado. El movimiento católico, social católico Viva Cristo Rey, ha decidido levantar nuevamente la bandera en vista de los ataques furibundos recibidos de falsos cristeros que se hacen llamar y que viva Cristo Rey, pero que de cristianos tienen lo que yo de físico nuclear. O sea, nada. Están dirigidos por un par de masones, ¿sí? Cuando menos de uno de ellos tenemos la certeza, de nombre Raúl Tortolero. El otro es un sacerdote, el padre Daniel González, al que muchos de ustedes escucharon alguna vez hacerme la promesa de que la Pontificia Universidad de México iba a reconocer nuestros estudios y resultó una enorme mentira. No tiene ninguna autoridad sobre la Pontificia ni para hacer nada por la Pontificia y mucho menos para darnos diplomas. Ya lo descubrimos, ya lo denunciamos, ya lo vamos a demandar por daño moral gigantesco causado a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, nos causó un daño moral, porque algunos de ustedes, por supuesto, que esperaban el diploma de la Pontificia y pues resultó un tremendo fiasco.
Claro, de todas maneras habrá diplomas para los que lo soliciten y lo merezcan, con el sello de la Secretaría del Trabajo, a la cual pertenezco oficialmente. Tengo la categoría de instructor externo independiente con capacidad y autorización para que mis cursos, como este, tengan valor curricular ante las empresas y ante el gobierno federal. Así que, pues, a falta de pan, buenas son las tortas. Esto les quería decir, más otra cosa. El día 28, ya con Viva Cristo Rey reunificado, tendremos un congreso en la ciudad de Aguascalientes que se va a transmitir vía Zoom. Todo el sábado 28, comienza a las 9 de la mañana, termina a las 6 de la tarde. Yo voy a tener ponencia, Mario va a dar una ponencia, Jaime va a dar una ponencia, algún otro muy valioso también la dará. Los temas van a estar muy, pero muy interesantes, ¿sí? Así que les ruego que se vayan preparando en su agenda, en su tiempo de agenda, para que nos regalen un ratito de su sábado para que puedan participar de las ponencias de los miembros verdaderos del verdadero y auténtico Movimiento Viva Cristo Rey, del cual yo soy creador del nombre, del logotipo, y se fundó en mi casa, en la casa de ustedes. Bien, pues muchísimas gracias por su asistencia de esta noche. Dice Lupita, no es casualidad que Daniel Ortega esté en la lista de amigos de López Obrador, igual de satanistas. Buena aportación, Lupita. Gracias, muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos y espero oír sus despedidas. Muy buenas. Hasta el lunes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga, sí. Sí.